Bendiciones familia, ¿cómo están? Bien, bueno, estoy muy feliz por tener la oportunidad de compartir un poco de mi historia de vida y desde acá todos se ven full bonitos. Bueno, me presento, mi nombre es Javier Bárcenas, tengo 31 años, yo sé que parezco de 20. Tengo 31 años, vengo de un hogar de padres separados, mis papás se separaron cuando yo tenía 5 años, un niño, o sea, un niño que el más grande anhelo y el más grande deseo siempre fue pues tener a sus papás juntos. Y para los que piensan de que una separación no afecta al niño y que usted está tomando la decisión solamente pensando en usted, está completamente equivocado. Porque hoy tengo 31 años y la escena en el momento en el que mi mamá decide dejar a mi papá, yo la tengo muy clara en mi mente. Quizás muchos pensarían que no, 5 años no vas a acordarte de eso, pero yo me acuerdo. Mire, nosotros vivíamos en la casa de mi abuela mi abuela paterna, en el barrio Buena Esperanza, la 20 con la 63C, fresco el Pastor Rafa. En la 20 con la 63, ahí estuve pues, desde que nací, y mi papá era un hombre que le gustaba mucho el desorden, amén. Le gustaba el trago, también le gustaban las mujeres, muchísimo, exageradamente. No se conformaba con la que tenía en la casa. Entonces, mi mamá se aburrió, se cansó en un momento y decide irse de allí. Y lo primero que ella hace cuando decide irse de la casa de mi abuela es tomar a sus dos pelados. Ella contrató una Dacia, llenó todo la Dacia de los chécheres que teníamos. Mi hermano y yo nos sentamos en la parte trasera del carro, mi mamá se sentó adelante. Y yo me acuerdo que con lágrimas en los ojos, yo me volteé y por el vidrio trasero del carro yo veía cómo me iba alejando de la casa donde estaba mi papá, donde había crecido con mi familia o donde había nacido. Y fue una situación bastante compleja porque desprenderse de, de lo que para ti es tan importante, de tener a tu papá y a tu mamá juntos, es demasiado difícil. Entonces, si usted piensa de que al tomar una decisión como esta, usted no está perjudicando a sus hijos, déjame decirle que está completamente equivocado. Es increíble que tengas tan clara esa imagen y creo que quebranta bastante tener 5 años y tener esos detalles de la Dacia, de mirar hacia atrás y dejar lo único que habías conocido hasta tus 5 años. ¿Qué pasa después? ¿Para dónde se van? Después de eso, nos vamos a vivir en la casa de mi abuela materna, en Malamo, en el barrio Monte Carlo, en el mejor barrio de Malamo. Aquí hay dos familias de Monte Carlo. Wow. Me fui a vivir allá con mi mamá, mi hermano, y ahí vivían poca gente, vivían mucha gente. O sea, te cambió la vida. Sí, por completo. Entonces, fue demasiado difícil porque mi mamá le tocó tomar el rol de papá y mamá. Ella, bueno, a diferencia de muchas, bueno, siguiendo el ejemplo de Nico, el hermano Nico fue desordenado, pero fue un padre presente en ambas áreas. Yo tuve un padre ausente, tanto en lo económico como en lo emocional, completamente ausente. Entonces, eso a mí me llevó a ver figuras de autoridad de mi abuelo, que no se portaba tan bien tampoco, mi abuela, que me terminó criando porque mi mamá no tuvo otra opción, sino que tuvo que salir a trabajar, porque si no, ¿cómo salimos adelante nosotros? Mis tíos, y así, de una u otra forma, fui creciendo con una inestabilidad porque me mantenían por temporadas en la casa de mi abuela o me iba de con los tíos. Entonces no fue para nada sano. Crecí con muchas inseguridades, baja autoestima. Eh, Siendo un niño, no se me olvida nunca, mami, que pese a que
mi papá fue ausente, lo veía una vez al año, a veces no lo veía, pero esos momentos en los que yo compartía con él, para mí era lo más grande, era lo más importante. Entonces, yo me acuerdo que él me visitaba y cuando se iba yo me quedaba dando gritos y llorando. Me acuerdo que me ponía pesado, hasta pateaba las camas porque mi papá se iba. Entonces, algo que quizás era mínimo para muchos, porque una sola vez al año para mí era wow, lo más grande. Entonces, sí, fue una temporada demasiado difícil. La niñez de, de uno, cuando vive este tipo de experiencia, se vuelve demasiado complejo. Nos contabas en el primer servicio que siendo un niño idealizabas la idea de quitarte la vida. Sí, exactamente. Tenía pensamientos suicidas, tanto que yo maquinaba, yo decía, bueno, si no tengo a mi papá, ¿qué sentido tiene que mi vida siga? Si, ¿para qué? Si no lo tengo. Y yo me acuerdo que en la casa donde mi abuela tenía 3 cuartos. Yo dormía con mi mamá y mi hermano en el cuarto de la mitad, y esos cuartos tenían unos closets, que eran que tomaban las cajas de aire y construían el closet ahí. Entonces lo hacían, yo me iba del lado del patio y me volaba por los calados y me montaba en la plataforma del closet y yo veía a la gente pasar y me quedaba mirando a la gente ahí, ¿no? Qué chismoso. Entonces yo pensaba, decíamos, a tirada ahí, ¿eso qué tanto puede pasar? Pero gracias a Dios que mi mamá siempre nos inculcó a Dios, el temor a Dios. Por temporada no me llevaba a la iglesia católica, por temporada me llevaba a la iglesia cristiana, pero siempre infundió en mi corazón el temor a Dios. Entonces, obviamente, solamente se quedan en pensamientos e ideas. Pero para que usted dimensione todo lo que pasa por la mente de un niño cuando vive una separación. Y cuando llegas a tu adolescencia, Javi, de repente, donde ves a tus amigos que tienen una familia, ¿seguía afectando o ya lo ibas asimilando? Todavía afectaba. Por ejemplo, eso no lo dejé en el primer servicio, pero cuando hacían eventos en el colegio de familia, eso a mí me pegaba bastante. O cuando tenía que ir a reclamar mis notas, como siempre fui un buen estudiante, eh, tenía que ir mi abuela, mi tía, o a veces un vecino, una vecina. Entonces sí, pegaba bastante, muchísimo. Y siempre sentía envidia de los niños que tenían a sus familias completas. Ok, está comprobado estadísticamente que los hijos, bueno, de los que están en drogas, en alcohol, en pandillas, en bandas delincuenciales, vienen de hogares disfuncionales, donde les tocó crecer sin una figura paterna o materna. ¿Por qué no pasó eso contigo, Javi? Oportunidades sí, se presentaron muchísimas. De hecho, yo, como crecí con ese vacío en mi corazón, eh, y porque, mira, uno experimenta rechazo. Porque uno dice, uno se termina sintiendo culpable por las decisiones que toman los padres. Y a los niños o jóvenes que están aquí, que me están escuchando, usted no tiene la culpa de nada. Sus papás tomaron la decisión, es decisión de ellos. Que sí nos termina afectando, es cierto, pero eso no tiene por qué determinar tu futuro, ni tiene que determinar el camino, ni el plan que Dios determinó para tu vida, porque tú tienes la opción de no repetir historias. Y cuando nosotros llegamos a Jesús, nuestra vida cambia por completo y no repetimos historias. Entonces, mami, yo tuve la opción pues de descarrilarme o de coger un mal camino porque yo quería llenar el vacío que sentía mi corazón y sentía mi vida y lo empecé a llenar cuando mi abuela vendía cerveza, me ponía a tomar con mis primos los fines de semana. Probé la cerveza a los 13 años, yo era tronque malo, malísimo. Wow. Mira mi maldad. Cogía una botella de cerveza y le quitaba la etiqueta y le ponía un pitillo para que pensara la gente que yo estaba tomando pony. Wow, qué malo. Entonces, empecé a andar con amigos que no aportaban nada a mi vida. De hecho, cuando yo empecé a estudiar en el SENA, Mori no está aquí, porque ahí está Yossi.
yo me meto en una cosa que se llama que el sindicato es de estudiantes del SENA, que tenía como propósito pelear por los intereses de los estudiantes contra todo lo que el gobierno quería hacer en su época. Entonces nosotros organizábamos la marcha. Era bacano porque organizábamos la marcha y se formaba el desorden después de las marchas. Entonces ahí conocí amigos o personas, porque en realidad no eran amigos, que consumían droga. De hecho, a uno de ellos una vez lo acompañé a comprar droga y bueno, ellos nunca me ofrecieron en realidad, mami. Ellos nunca me ofrecieron, yo siempre, en medio de todo, yo siempre he sentido como Dios me ha cuidado. Y entonces al contrario, me cuidaban bastante. Entonces, pero sí, tuve la oportunidad de tomar un mal camino porque ese vacío lo buscaba llenar con cualquier cosa. ¿Cuándo determinas, Javi, que no ibas a repetir historia, que ibas a ser diferente? Siempre lo pensé, porque yo vi el sufrimiento de mi mamá. Para mi mamá no era fácil. Tener que salir para darnos el sustento a nosotros. Entonces yo vi el sufrimiento de ella y yo dije, "Pues, yo no quiero repetir la misma historia de mi familia". De hecho, cuando yo pensaba en mi papá, yo nunca lo recordaba con rabia, ni con... Sí sentí resentimiento, pero nunca sentí rabia. Y él se convirtió en un punto de referente para yo tomar la decisión de no ser como él. Entonces, yo conozco al Señor y Él confirma, cuando tengo mi encuentro con Dios, Él confirma que yo no, o sea, que yo no iba a repetir la historia. Que mis pensamientos que tenía sin haberlo conocido estaban correctos y Dios cambió mi vida y cambió mi manera de pensar y me dio la identidad que yo intenté buscar por la ausencia mía. Y esa identidad creo que es la mejor que podemos tener todos y es ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios. Empecemos a hablar desde que llegas a Cristo. Listo, tú sin tener a Jesús en tu corazón determinaste no repetir historia, aliviar el dolor de tu mamá, pero llegas a Cristo. ¿Cómo cambia tu vida, Cristo? Cambia total, o sea, cambia el 100%. Porque primero empezó como un proceso de transformación a nivel interno. Digamos que ese espíritu de orfandad que yo, con el que yo cargué, pues se fue cuando entendí de que mi padre era Dios. De hecho, lo que a mí me motiva a buscar de Dios es precisamente eso. A mí me habían enseñado de que Dios era el Padre de todos nosotros y yo decía, yo quiero tener un Padre y yo quiero saber lo que se siente ser hijo. Entonces, llego acá a la iglesia el 13 de marzo del 2013, miércoles, estaba predicando a tu mami y ahí inmediatamente tuve un encuentro con el Señor, me sentí amado y yo entendí que no necesitaba más nada ni a más nadie en mi vida, sino que lo necesitaba a él. Entonces encontré una identidad, pero también encontré una familia. Encontré a una gran familia, una familia imperfecta, pero es la mejor familia, que es la familia de la fe. Encontré muchos padres, encontré muchas madres, encontré amigos que se convirtieron en mis hermanos y eso es lo que uno encuentra cuando llega a esta casa. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor por eso? Tienes la fecha exacta desde que llegaste. No se me olvida, ¿Cuántos años más? van 11. 11 años en esta casa. O sea, Me bauticé el 1 de mayo de ese mismo año, o sea, casi que de seguida. el que cree, cree.
Aquí hay gente sentada que no se ha bautizado porque todavía no tiene la convicción. Porque el que cree, cree de una. Y llegaste a esta casa, Javi, y bueno, dijiste, encontré padres, encontré madres, encontré amigos que se convirtieron en hermanos, pero tenemos que hablarlo. Y es que Javi, en mi proceso fue vital en el momento en el que se rompe mi matrimonio y tengo que pasar por ese doloroso divorcio. Y yo recuerdo que los primeros días fueron tan difíciles para mí, donde era un cúmulo de muchas cosas. Junto con mi familia nos estaban pasando cosas terribles de gente que había estado con nosotros, que nos habían dejado. Y para remate era enfrentar a una iglesia que eran nuestros hijos espirituales. Yo quería renunciar, me quería ir, tenía muchos temores. Pero yo recuerdo que una mañana de escuela dominical, yo no quería bajar a predicar porque de verdad era tener que darle la cara a la gente y sonreír, aunque había llorado toda una noche. Y tener que hablar de familia cuando mi matrimonio se había destruido. Pero yo recuerdo esa mañana que entra Javi a mi oficina y yo recuerdo que él ponía su dedo en el escritorio y me miraba a los ojos y me decía, no te vayas. Mami, no te vayas porque sería como perder a mamá y a papá al mismo tiempo. Y siento que estoy repitiendo la historia. Se separaron primero mis padres biológicos y ahora mis padres espirituales. Y él se tocaba el pecho y me decía, pero aquí estamos. Por favor, no te vayas. Cuéntale desde tu perspectiva esa escena. Bueno, los que vienen de todo ese proceso saben de que yo era más cercano al pastor Miguel que a Mami Sari. Y fue demasiado duro, o sea, porque además que tú llegas idealizando a la familia y idealizando al hombre y a la mujer de Dios. Y ese proceso, bueno, cuando yo me entero, yo me acuerdo que a mí me dice él, y yo entré en depresión, o sea, porque era repetir la historia nuevamente. Y esa persona que tú veías como un superhéroe también, como tu modelo a seguir, te decepcionó. Pero yo entendí que ellos son humanos y que también tienen sus luchas. Y eso me llevó a mí a poner mi mirada al 100% en Dios. A darme cuenta de que en este mundo, en medio del pues, el entorno cristiano, pues también nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles, pero aunque el hombre o la mujer de Dios te fallen, Dios nunca lo va a hacer. Y eso ha sido lo que me ha llevado a permanecer y a avanzar, pese a que estaba repitiendo la misma historia. Bueno, Javi, por favor, sé que tienes hijos aquí que quizás están pasando y están viendo papá, mamá pelear o algunos se separaron. ¿Qué palabra tú tienes para ellos? Yo quiero darle un consejo tanto a los padres que les ha tocado solos, como a los que cumplieron el rol de los que se fueron a abandonar. Primero me voy a enfocar en los que hoy están criando a sus hijos solos. Y te voy a hablar desde el punto de vista mío. Y es que no den por sentado de que todo en la vida de sus hijos está bien. Sus hijos los necesitan. Que aunque ustedes crean o sienten de que están dentro de sus propias fuerzas cumpliendo su rol al 100%, no desestimen de que sus hijos los están necesitando y los van a necesitar el doble y eso los va a llevar a sobreesforzarse, pero va a valer la pena siempre.
A los padres que se fueron y dejaron a su familia, perdónate, pide perdón y ten en cuenta de que quizás ese hijo que tú abandonaste hoy va a ser el hijo que en tu vejez te va a recoger, que te va a cuidar, que te va a ayudar. Y a los jóvenes y a los niños o a las personas que pasaron por un proceso como el mío, les digo que en Cristo hay esperanza. Avancen, que quizás tú no eres el culpable de la situación que estás viviendo hoy, pero es responsabilidad tuya y es tu elección el ver cómo vas a terminar tu vida. No repitas historia y permite que Dios de verdad transforme y haga un cambio en tu vida.